Buenas noches, compañeros y profesor. Hoy voy a hablar sobre la organización y la producción. Me parece importante recordar que los principios organizacionales son tres. La estrategia son las iniciativas diferenciadoras de futuro donde se establecen rutas fundamentales que contribuyen en el cumplimiento de los objetivos de la organización. El segundo es la estructura, que es el conjunto de formas de normas que permiten ordenar el cómo llegan, se transforman y transportan los insumos. Y el tercero, la cultura, hace referencia a las relaciones comunicativas entre las personas y los procesos dentro de la empresa. Y las funciones gerenciales, que son cuatro. La primera, planear, que implica la formulación y selección de objetivos y las formas para alcanzarlos. La segunda, que es organizar, que se basa en determinar las tareas a realizar y distribuir las responsabilidades. La tercera, dirigir, que se encarga de comunicar los objetivos a los empleados y motivarlos para lograr su excelente desempeño. Y la cuarta, que es controlar, la cual consiste en evaluar el desempeño y adoptar medidas correctivas de ser necesario. Bueno, mi forma de relacionar la estrategia, la estructura y la cultura con el planear, organizar, dirigir y controlar es que tanto la estrategia como la planeación y el control tienen que ver con establecer, crear y determinar cuáles son los objetivos de la empresa y cómo se van a cumplir, ¿cierto? Y la manera de alcanzarlos. Y el controlar en particular es el que evalúa esta estrategia y esta forma de planeación y es el que busca una manera para corregirlos, ¿cierto? De ser necesario. La estructura tiene que ver con el organizar, el ser de la empresa, ¿cierto? Cómo se van a manejar los productos, cómo se van a entregar o de qué manera se va a organizar pues lo que se hace y se produce en la empresa. Y por último está la cultura y el dirigir, que tienen que ver con las relaciones personales dentro de la empresa y fuera de ella entre las personas y los procesos, ¿cierto? También tienen que ver con la motivación que los gerentes, que los jefes, que los encargados le dan a sus empleados para que puedan manejarse o para que puedan desempeñarse de una excelente manera. Bueno, ahora voy a hablar sobre los dos videos de la opción 3, que era la Isla de las Flores y la obsolescencia programada, ¿cierto? Entonces, en la Isla de las Flores, como primer momento, ¿cierto? Es que muestran que el señor Suzuki sembraba los tomates y los vendía al supermercado, claro que con el fin de obtener un dinero. Luego iba doña Ana, que compraba los tomates en el supermercado a cambio de dinero que ella se ganaba vendiendo unos perfumes. Luego doña Ana seleccionaba los tomates que a criterio de ella eran aptos para el consumo y los demás los desechaba. Y por último, había en la Isla de las Flores, en Brasil, ¿cierto? Había un terreno que era de esta manera llamado, donde estaban todos los desechos, toda la basura. Y había un señor que había comprado un terreno allá y tenía unos cerdos y tenía unos empleados que eran los cuales se encargaban de clasificar los desechos orgánicos y los distribuía entre la comida que le daban los cerdos o entre un grupo de personas que tenían muy bajos y escasos recursos económicos. Entonces, luego nos mostraban el video de la obsolescencia programada, ¿cierto? Donde, ¿qué pasaba? Había una sociedad, un cartel, una empresa, digámoslo de esa manera, llamada Pose, ¿cierto? Estos querían que controlar la producción y el consumidor por medio de la disminución de la vida útil de los productos. Es ahí donde se comienza a ver el término obsolescencia programada. Claro que este cartel iba cambiando a medida del tiempo sus nombres, ¿cierto? Entonces, luego, ¿qué pasa? La disminución de la vida útil de los productos da paso a la sociedad consumidora y despilfarradora y con ello el crecimiento de la economía y de las ventas. Para luchar contra la obsolescencia programada, los críticos dicen que no solamente se debe replantear la ingeniería y la producción de los productos, sino que se debe hacer un énfasis fundamental en cambiar la mentalidad y los valores de las personas. Entonces, en estas dos historias o en estos dos videos podemos ver la estrategia, la planificación, cuando el señor Suzuki decide que la forma en la que él va a ganar dinero es sembrando y cultivando unos tomates, ¿cierto? Esa es su estrategia, sembrar tomates.
Y en el de la obsolescencia programada es cuando Pobus, este cartel, decide que va a controlar la producción y al consumidor para hacer que la economía crezca y que las ventas se incrementen. Entonces, que el control que lleva a cabo, por ejemplo, en la historia de la Isla de las Flores, es cuando se desechan o cuando se clasifican los tomates o el producto en los que sirven y en los que no sirven. Y hablando de la sociedad, de la obsolescencia programada, es cuando estos señores, cierto, que crean Pobus, deciden que van a castigar y van a obligar de cierta manera a los ingenieros a que creen unas bombillas, en este caso particular, con menor vida útil, ¿cierto? Que no puede ser superior a 1000 horas. Y de ser así, estos serán castigados con severidad. ¿Cómo se organiza y es la estructura? Cuando el señor que, por ejemplo, compra el terreno en la Isla de las Flores, le da a sus empleados la función de que deben clasificar la comida, pues los desechos, disculpen, en los orgánicos, y decide que estos pueden ser o comida para cerdos o para personas, las cuales son clasificadas en grupos de 10 y que cada una tiene 5 minutos para seleccionar lo que le sirva. Y ya la cultura y la dirección es cuando todas estas personas interactúan tanto con sus productos como con sus procesos para poder intercambiar estos bienes por los servicios, en este caso que intercambian tomates o intercambian bombillas por dinero. Esto es todo y muchísimas gracias.